Only Murders in the Building vuelve con otra temporada, y esta vez veremos a los detectives aficionados resolver el misterio que se esconde tras la sorprendente y repentina muerte de Ben Glenroy. Oliver estaba haciendo su gran regreso a Broadway tras el fracaso de Splash the Musical y estaba muy entusiasmado con ello porque sentía que reavivaría su carrera y le llevaría a la fama una vez más. Oliver, en algún lugar, sabía que no era la primera opción para el trabajo y la productora, Donna, lo traía como sustituto. Mabel, después de la muerte de Ben, creía que podían empezar de nuevo su podcast, aunque sabía que como Ben había muerto en el escenario, su caso no cumplía los requisitos, ya que violaba una de las reglas cardinales, que era solo investigar casos ocurridos en el edificio. Había mucha gente en la obra a la que no le caía bien Ben, y Mabel sabía que su asesino bien podría ser alguien del propio reparto. Hubo caos y confusión después de que Ben se cayera en el escenario y fuera declarado muerto por los expertos, que acudieron inmediatamente a ver cómo estaba. Aún así, fue trasladado al hospital, pero Oliver sabía que el daño ya estaba hecho y que la noche del estreno de su obra estaba arruinada. Lo divertido fue que de una manera muy estereotipada en el mundo del espectáculo, la gente parecía estar más preocupada por lo que pudiera ocurrirle a la obra que por el fallecido. Oliver le dijo a su ayudante, Howard, que les dijera a todos que se reunirían en su casa, como estaba previsto, para la fiesta posterior. Charles, que estaba cerca con Mabel, le dijo a Oliver que no creían que nadie tuviera ganas de fiesta, pero él se mantuvo firme, y aún tenía esperanzas de poder superar esta debacle y volver a poner en marcha la obra con un nuevo actor para el protagónico. Pero la burbuja de Oliver estalló y los productores del programa, Donna y Cliff, le hicieron conocer la realidad. Le dijeron que el nombre de Ben en el reparto hacía que la gente comprara entradas y que todas las funciones estuvieran llenas, y ahora, tras su repentina desaparición, no querían seguir adelante con nada a menos que estuvieran seguros de que podrían sacar algún beneficio de ello. Oliver se acordó de lo mucho que se había esforzado por reunir un elenco espectacular y retrocedió en el tiempo hasta la primera vez que vio a Loretta Derkin. El nombre de Loretta no figuraba en la lista de actores que debían presentarse a la audición ese día, y ella se presentó en el último momento. El director de casting le dijo a Oliver que, aunque era un poco rara, era buena en lo que hacía. Oliver no había encontrado a ningún actor que encajara en el papel de niñera y pensó que no pasaba nada por hacer una audición más. Quedó asombrado cuando vio actuar a Loretta e inmediatamente la contrató. Por fin se completó el casting y todo el reparto y el equipo de la obra, Death Rattle, se reunió para ensayar. Loretta estaba probando algunas improvisaciones que no salieron como ella hubiera esperado, y eso hizo que Ben cuestionara su credibilidad. A Ben no le gustaba Loretta y quería que Oliver le diera el papel de niñera a otra persona. Sabía el potencial que tenía la mujer, e incluso se acercó a ella y le dijo que siempre la respaldaría. Loretta sabía que había metido la pata durante la lectura en la mesa y le aseguró a Oliver que se desharía de su nerviosismo y no le decepcionaría en el escenario. Oliver le dijo que no tenía que preocuparse por nada y que debía concentrarse en su actuación. Después de que Ben fuera llevado al hospital, Oliver se encontró con Loretta en la fiesta de su casa, donde era claramente evidente que ambos tenían toda la intención de cruzar el límite profesional y tener una relación significativa entre sí. Loretta se alegró de que Oliver correspondiera a sus sentimientos y dio la sensación de que no solo no le afectó el fallecimiento de Ben, sino que se sintió algo aliviada de no tener que soportarlo más. Ben era una gran estrella, y le encantaba toda la atención que recibía y cómo el mundo giraba a su alrededor. Era un individuo extremadamente narcisista que fingía querer a todo el mundo y ser de gran corazón, pero en realidad no era más que un hombre egocéntrico e inseguro. No se ocultaba que Loretta y Charles le despreciaban, pero sabían que no podían hacer nada al respecto, ya que él era el que atraía a la gente. Para sorpresa de todos, Ben se coló en la fiesta posterior y declaró que seguía bastante vivo. Dijo que en esos momentos, su subconsciente le hacía darse cuenta de cosas que de otro modo nunca habría notado. Ben sabía exactamente lo que todos pensaban de él y soltó algunos comentarios duros, afirmando que había unas cuantas personas en la sala que se habrían alegrado de saber que había muerto. Mientras tanto, Mabel, que había querido iniciar un podcast en torno a la misteriosa muerte de Ben, había tomado la decisión de mudarse a otro lugar. Su tía había vendido el apartamento en el que vivía y, aparte de eso, había muchas razones por las que sentía que debía hacer algo para asegurarse económicamente y responsabilizarse de sí misma. Charles, Oliver y Mabel bajaban en el ascensor cuando, una vez más, ocurrió algo extraño. El techo empezó a hacer un ruido chirriante y empezó a gotear sangre. El trío salió corriendo en cuanto se abrió la puerta del ascensor y el cuerpo de Ben se desplomó. Ben probablemente había sido asesinado y creemos que esta vez no volverá de entre los muertos como lo había hecho anteriormente. Los tres se quedaron estupefactos, sin poder descifrar lo que estaba ocurriendo ni cómo había muerto por segunda vez, solo unos instantes después de haber anunciado su regreso con tanta rotundidad. Conocemos la historia de por qué Charles odia a Ben, mientras él y Mabel están encadenados. Charles le dijo a Mabel que Ben no era un mal tipo y que actuaba de forma grosera porque algo había ocurrido entre ellos en su día. Ben tenía 8 años cuando consiguió uno de sus primeros trabajos como actor y por aquel entonces, Charles ya era un actor consagrado y le iba bastante bien. Durante la lectura, Charles le dijo al director que Ben no era una buena elección para el papel y que no sería capaz de llevarlo a cabo.
Ben era probablemente la única fuente de ingresos de la casa en aquel momento y necesitaba el dinero para mantener a su madre y a su hermano. Ben fue despedido y desde entonces ha vivido con la inseguridad de no ser lo suficientemente bueno. El miedo a no ser capaz de demostrar su propia valía ante el mundo le persiguió durante toda su vida y años más tarde, cuando volvió a ver a Charles durante la lectura de mesa de su obra, se desencadenó. Quería que Charles sintiera lo mismo que él sintió hace años, pero él ni siquiera lo recordaba. Las palabras tienen un gran poder y probablemente por eso se dice a menudo que debemos usarlas con mucha prudencia. Nunca sabemos el impacto que acaban teniendo en una persona. Podemos pensar que no significan nada, pero quien las recibe puede tomárselo de otra manera. Charles quería hacer las cosas bien, pero Ben nunca podría perdonarle lo que le había hecho. Hasta la fecha, Ben tenía problemas de baja autoestima y no confiaba en sus capacidades. Sentía que la gente le apreciaba solo porque interpretaba personajes en la pantalla, y que el día que conocieran su verdadero yo, no tendrían tan buena opinión de él. Charles le dijo a Mabel que tenía todas las razones para que le cayera bien porque, de verdad, Ben era un buen tipo. Mabel conoció a Greg en el funeral de Ben y él le dijo que tenía algunas pruebas que podrían llevarles hasta el asesino. Le dijo a Mabel que trabajaba para el difunto actor como su personal de seguridad y por eso sabía muchas cosas de las que los demás no tenían idea. Mabel le preguntó a Charles si quería acompañarla, ya que esperaba poder empezar el podcast de crímenes reales. Ambos fueron a casa de Greg y vieron que tenía un montón de recuerdos de varias películas en las que Ben había participado. Las cosas se pusieron un poco sospechosas cuando Charles y Mabel vieron que las fotos que había puesto en su casa, junto con Ben, estaban todas photoshopeadas. Charles sintió que había algo terriblemente malo con el tipo y le dijo a Mabel que se iba. Antes de que pudiera salir de la casa, oyó un fuerte ruido y entró para encontrar que Mabel estaba tendida en el suelo y que Greg la había dejado inconsciente. Antes de que Charles pudiera reaccionar, Greg le amordazó a él también y los llevó a ambos a una habitación, donde los encadenó a un poste. Greg era un acosador y estaba obsesionado con Ben. Trabajaba como cocinero y no se encargaba de la seguridad de Ben, como había comentado antes. Solía robar cosas del plató de Ben, y así es como tenía en su casa una enorme colección de objetos utilizados en sus películas. Greg estuvo a punto de quemarlos con un soplete, pero antes de que pudiera hacerlo, agentes de policía llegaron al lugar y se lo llevaron detenido. Oliver, desde que comenzó su andadura como artista, sabía que no solo hay que tener talento, sino también moverse con la gente adecuada. Siempre quiso formar parte de la élite de la reunión y ser conocido en ese círculo. Quizá por eso se desanimó cuando no le hicieron sentarse con el grupo de famosos durante el funeral. Le llevaron a otra sala donde el funeral estaba siendo retransmitido en directo por televisión. Oliver deseaba desesperadamente entrar en la sala principal, pues sabía que podría toparse con los productores y tener la oportunidad de convencerles de que no cerraran la obra. Estaban desmontando el plató, y ni Donna ni Cliff respondieron a su llamada. Se encontró con Maxine, que era una crítica con mucha reputación, y le dijo que escribiera sobre la obra, ya que había oído de sus fuentes que a ella le había gustado. Le dijo a Maxine que su informante había visto que ella había dejado de tomar notas después de los primeros minutos, cosa que solo hacía cuando le encantaba lo que ocurría en el escenario. Sin embargo, Maxine despejó sus dudas y le dijo que la tinta de su pluma se había acabado, que despreciaba la obra y que creía que era el peor trabajo que había hecho. Oliver volvió a sentirse destrozado y sufrió un pequeño ataque al corazón. Le aconsejaron que descansara y que no se sometiera a ningún tipo de estrés. Una vez recostado en su sofá, tuvo una especie de epifanía y les dijo a Charles y Mabel que iba a renovar por completo la obra y la convertiría en un musical. Oliver estaba entusiasmado, ya que había encontrado una esperanza a la que aferrarse. Mabel también le comentó que iban a empezar el podcast y su investigación. Mabel había tomado fotos a Ben y se había dado cuenta de que agarraba un pañuelo, que ella creía que podía pertenecer al asesino que le había empujado desde el ascensor. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.